Congreso Internacional de Potenciando la Innovación y Tecnologías para el Desarrollo Sostenible en la Economía Azul, organizado por la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI. Quien les habla es Ron Eduardo Portocarrero, miembro del equipo organizador de esta conferencia. Damos la bienvenida al MBA ingeniero Roberto Carlos Tamayo Pereira, quien ya se encuentra en línea, y agradecerle por su asistencia. El ingeniero es ingeniero mecánico electricista de la UNI, con más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico, magíster en administración de empresas, ha sido director general de electricidad, asesor del despacho viceministerial de energía del Ministerio de Energía y Minas, director del CARELEC, delegado ante entidades como la OLADE y la Comunidad Andina de Naciones. Ha ocupado cargos ejecutivos en el COES y OCINERMIN. Es docente de universidades y ponente en foros nacionales e internacionales. Y el tema de exposición es importancia de la flexibilidad operativa en la transición energética. ¿Puedo empezar? Sí, adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Espero que se puedan visualizar bien y no haya problemas en la conectividad, y además que se me escuche también muy bien. Primero, agradecer a la facultad y a los organizadores de este segundo Congreso Internacional, que ahora se denomina Potenciando la Innovación y Tecnologías para el Desarrollo Sostenible en la Economía Azul. El tema que les traigo ahora, ¿no?, es relacionado a cómo los sistemas eléctricos de potencia deben de verse en la posibilidad de poder ofrecer o mantener el servicio que vienen ofreciendo con seguridad, calidad y estabilidad y confiabilidad, relacionado al suministro eléctrico que se brinda, digamos, bajo ciertas condiciones que están cambiando. ¿Qué condiciones están cambiando? Las de que cada vez los sistemas, y esto es a nivel mundial, los sistemas eléctricos están integrando nuevas tecnologías al sistema. Estas son las tecnologías eólicas, o que producen energía a partir de fuentes renovables. Tecnologías como la eólica, como la solar y otras, digamos, que van a interactuar en un sistema que probablemente no ha estado o no están algunos preparados todavía para poder operar con mucha seguridad con estas nuevas tecnologías. Y me refiero, por ejemplo, haciendo una especie de contexto, poniendo en contexto la presentación de hoy, que el sistema energético en el mundo, ¿no?, está migrando en la transición energética hacia el uso de tecnologías cuyo funcionamiento se basan en fuentes renovables. El objetivo, ¿no?, entonces, es migrar hacia tecnologías que tengan menos emisiones y que puedan de alguna manera coadyuvar a este propósito de mantener, digamos, una cierta temperatura, o no incrementar la temperatura de nuestro hábitat más allá, digamos, de lo que podría ser perjudicial para todos. Obviamente, esto va a traer consecuencias, ¿no?, en el ámbito medioambiental, pero se tiene que garantizar esa sostenibilidad. Y una de las maneras para poder, digamos, garantizar esa sostenibilidad o coadyuvar con la misma es, digamos, operar sistemas eléctricos
a partir de tecnologías o considerando las tecnologías con fuentes renovables. Entonces, en el Perú, ¿no? Energéticamente hablando, es decir, haciendo un barrido a todas las necesidades, a todos los usos energéticos, podemos visualizar, ¿no? Que todavía estamos manteniendo un uso considerable, significativo del petróleo, ¿no? Y básicamente ello, digamos, está, digamos, destinado al transporte, ¿no? El problema fundamental en estos tiempos es el transporte. Pero nosotros en la presentación de ahora vamos a hablar acerca de lo que significa la flexibilidad en los sistemas eléctricos y en particular de los sistemas de generación. Como verán, hay una hidraulicidad importante en nuestra matriz energética y ello permite, digamos, contar con digamos, la producción de electricidad a partir de hidroeléctricas, ¿no? Pero también en estos últimos tiempos y más desde el año 2004, como podrán apreciar, ¿no? La participación del gas natural con, digamos, su uso en ciclos combinados o en ciclos o en turbinas a gas de ciclo abierto han permitido, ¿no? Digamos, afrontar ese crecimiento importante. Miren esas tasas de crecimiento que se ha tenido también a partir del 2013 en adelante, ¿no? Y, digamos, incipientemente ya la red nos acompaña y está presente. Este gráfico está, pues, actualizado, no está actualizado 2024, pero les puedo referir que la presencia de las renovables en la matriz eléctrica del Perú alcanza aproximadamente en estos tiempos el 8% en promedio, ¿no? Hemos avanzado desde el año 2008 en particular, digamos, con subastas que se iniciaron en el 2010, digamos, con mayor exigencias y mayor énfasis de estas renovables para poder incorporar renovables en el sistema, y hemos logrado se ha logrado tener una presencia de 8%, ¿no? En la matriz eléctrica actualmente. Ahora, esto en el futuro se va a incrementar. Como país, ¿no? Nosotros, energéticamente hablando, no somos muy grandes si nos queremos comparar con, digamos, la energía que se utiliza o se mueve o que se consume en el mundo, ¿no? Somos el 20% respecto al mundo, pero eso no significa, ¿no? Que nuestros sistemas, en especial el sector eléctrico, no debe estar preparado para poder afrontar los desafíos que las renovables nos van o conllevan con su operación. Todos sabemos que las fuentes primarias que soportan el funcionamiento de las centrales eólicas y solares son de carácter intermitente, ¿no? O son, digamos, erráticamente, digamos, consideradas de esa forma para efectos de su producción en el sistema. Es decir, vamos a tener que considerar una alta variabilidad de estas fuentes, ¿no? En la operación del sistema. Y toda alta variabilidad siempre nos va a conducir a vulnerabilidades que debemos evaluar, porque esas vulnerabilidades identificadas, digamos, nos pueden también ayudar a mitigar riesgos operativos. Ahora, considerando que va a haber una incorporación de más renovables en el sistema, ¿no? Y que, digamos, estas van a formar parte del mix eléctrico o del mix de la matriz eléctrica en el sistema, y sabiendo que tenemos un soporte adecuado o que podemos tener un soporte adecuado de las tecnologías convencionales en el mismo, estamos hablando de las tecnologías hidráulicas y también de los ciclos que operan con gas natural, básicamente, ¿no? Por ahora, porque se podría pensar en el futuro también considerar motores de combustión de arranque rápido, por ejemplo, para superar cualquier circunstancia que, digamos, las centrales convencionales de base no podrían suplir
en una operación ya en tiempo real, ¿no? Y con variaciones significativas de estas que se podrían producir en estas tecnologías que utilizan fuentes intermitentes, ¿no? Entonces, acá en este gráfico podemos, digamos, a mano alzada, ¿no? Poder visualizar una proyección considerando que al 2050 podríamos tener un porcentaje de penetración de 20%, situación que pareciera que no es tan optimista, pero podríamos de alguna manera considerar a lo mejor un porcentaje mayor. La literatura y la experiencia en la operación de los sistemas conlleva a, digamos, a tener en consideración que superados un 20% de penetración de energías renovables y dependiendo también obviamente de las características de un sistema eléctrico, va a ser necesaria la incorporación o el desarrollo o la estructuración de un mercado, ¿no?, de servicios complementarios, es decir, de un mercado que pueda posibilitar servicios como la regulación primaria de frecuencia, la regulación secundaria de frecuencia y otros tipos de servicios para, por ejemplo, el control de voltaje o el deslastre automático de carga, ¿no? Vista también un servicio de gestión de demanda en pro, digamos, de poder siempre mantener el concepto fundamental de los sistemas, uno de los conceptos fundamentales del sistema eléctrico, que es mantener el balance oferta-demanda, ¿no? Entonces, nosotros conocemos de las virtudes, de la versatilidad que tienen las centrales hidroeléctricas, pero también conocemos de los, digamos, problemas o de las limitaciones por temas de, digamos, de diseño, por temas de desgaste también que pueden sufrir las centrales termoeléctricas cuando están expuestas a muchos ciclajes, ¿no es cierto? A muchos arranques y paradas. ¿Por qué? Porque siempre los efectos de choques térmicos pueden, digamos, contribuir con las fatigas, con, digamos, el desgaste prematuro de este tipo de tecnologías, de este tipo de centrales. Esto que nos indica como primera conclusión, ¿no?, que la flexibilidad en los sistemas, es decir, lograr que se puedan preparar estas centrales termoeléctricas para efectos de poder tenerlas, digamos, disponibles para un arranque y paradas o ciclajes más frecuentes, ¿no?, considerando la intermitencia de las centrales eólicas y solares, nos va a dar una idea de que la flexibilidad, sí, pues efectivamente, o flexibilizar más los sistemas, sugiere un mayor costo de operación y mantenimiento, ¿no? Esos costos de operación y mantenimiento ya, digamos, en valores han sido demostrados en sistemas donde cada día hay mayor penetración de energías renovables y es necesario, imperioso, ¿no?, que las centrales convencionales tengan que flexibilizarse. Y además, considerando que pues este nuevo rol de estas convencionales ya significa en estos tiempos acompañar el desarrollo de las renovables, ¿no? Entonces, aquí también hay un desafío probablemente más regulatorio que de diseño estructural, porque las máquinas, digamos, están capacitadas, y esto lo han demostrado estudios con los cuales se han, por ejemplo, podido demostrar que a nivel mundial, ¿no?, y por registros y haciendo, digamos, benchmarking a los datos que pueden ofrecer estas máquinas en el mundo, de, por ejemplo, tiempos arranques para un periodo determinado, ¿no? Homologados para, digamos, o que esa homologación garantiza los tiempos de arranques de este tipo de tecnologías en Perú o en el mundo, ¿no es cierto? O también puede ser que los tiempos mínimos de operación que podemos conseguir de esa información también, digamos, homologada, aplicando tecnologías o metodologías de homologación, podemos distinguir que hay tiempos de operación, digamos, que no son exigentes, pero que lo vamos a comentar más adelante, pueden ser menores a los que, digamos,
algunas operaciones en estos tiempos, en estas épocas, pueden demostrar cierta inflexibilidad. Con eso, con valores muy altos. Y así igualito en otras variables, en otros parámetros de inflexibilidad, ¿no? Entonces, para, digamos, un poco también cerrar ya tal vez el contexto, ¿no? Nosotros desde el año 2000, y este gráfico lo puede, digamos, evidenciar, hemos notado una evolución, ¿no? De la forma como, digamos, nuestro sistema eléctrico acá en Perú, ¿no? Principalmente, ha ido evolucionando para lograrse en él, ¿no? Operaciones tal vez más seguras porque el sistema eléctrico interconectado nacional está cada vez más robusto por el desarrollo de, digamos, muchas líneas de transmisión, incluso en extra alta tensión, ¿no? Y en algunos casos con topología que ya está configurada para operar en anillos, ¿no? Y, digamos, con el respaldo de centros de generación focalizados en varias partes del país. Tal vez en la zona sur, el área operativa sur, es la más expuesta a tener menos confiabilidad porque no hay mucho parque hidroeléctrico en el sur y más dependen de las exportaciones de energía desde el centro norte hacia el sur, a través de 3 líneas de transmisión de alta tensión y extra alta tensión, ¿no? Pero en general se puede demostrar y asegurar que nuestro sistema interconectado está cada vez más robusto, ¿no? Porque evidencia de ello es que, por ejemplo, ha podido evolucionar la capacidad de cortocircuito, ¿no? Y, digamos, otras virtudes o otras fortalezas que en estos tiempos tiene. Pero eso da la posibilidad de que pueda haber cada vez más la posibilidad de incorporar más centrales de tipo eólico y solar en el sistema, de estas características intermitentes, ¿no? En algunos estudios del COES hay estimaciones de que, por ejemplo, podría incorporarse o tendríamos la capacidad de incorporar hasta 2.000 megavatios de este tipo de tecnologías en diversas partes de nuestro sistema, ¿no? Entonces, como otra conclusión que podemos ir adelantando, la operación es cada vez más segura en nuestro sistema interconectado. Pero lo que también podemos evidenciar es que, si bien es cierto, se está garantizando mayor seguridad y tal vez con las herramientas y los elementos que se tiene, tal vez más confiabilidad también, pero no se está garantizando, frente a una mayor penetración de energías renovables, mayor flexibilidad. Entonces, ese es un poco el objetivo de, digamos, esta presentación, ver cómo podemos ir monitoreando esa flexibilidad, por lo menos a nivel del sistema de la actividad de generación, considerando que al 2040, al 2050, con una participación mayor de energías renovables, el CEIN tiene que estar de alguna forma preparado para una operación flexible. Entonces, ya un poco albergando algunos aspectos, digamos, técnicos, de conocimiento universal, ¿no? Podemos, digamos, visualizar que todos los sistemas, o tal vez teniendo una mirada prospectiva, ¿no?, hacia futuro, todos los sistemas eléctricos van a alcanzar una configuración como la que vemos para el sistema de Sudáfrica, del sur de Australia. Esta gráfica me gusta mucho porque es bastante didáctica, ya que podemos visualizar mucha energía de fuente renovable, ¿no? Podemos ver la energía producida por los sistemas rooftop, estos que, digamos, pueden estar aplicados como generación distribuida o paneles fotovoltaicos, digamos, en sus diversas características. Después pueden haber fuentes de índole un poco ya más sofisticadas, por ejemplo, pueden incorporarse las termosolares y las centrales eólicas también, pero, digamos, todas van a poder, de alguna manera, sobre todo las de fuente fotovoltaica y solar, generar una famosa curva Pato, y entonces, bueno, cada vez vamos a notar en todos los sistemas la conformación de esta figura. Esa famosa curva Pato fue la que se acuñó como digamos, definición
en California, ¿no? O sea, ya hay una experiencia, digamos, de cómo, digamos, tener las herramientas también dentro de la operación en tiempo real para garantizar esas rampas, ¿no? De subida cuando el sol, digamos, deja de darnos la radiación o la irradiancia necesaria, ¿no? Porque hay, por ejemplo, unas brechas en California, ¿no? De, por ejemplo, hasta 13.000 megavatios de rampa que se tienen que suplir con otros tipos de tecnologías. Y esta tecnología, por ejemplo, puede ser la que están, digamos, disponibles con el gas natural, ¿no? Con las turbinas a gas, con una reserva rodante o una reserva rotante que permita, digamos, cubrir estas rampas de subida principalmente, ¿no? Acá en este gráfico de acá se observa que hay, por ejemplo, las necesidades de cubrir una rampa de aproximadamente 800 megavatios. Pero es una gráfica bastante antigua, ¿no? Pero en California, por ejemplo, hay necesidades de cubrir o de, digamos, estar, digamos, con los equipos necesarios para poder superar rampas de 13.000 megavatios, ¿no? Entonces, es importante tener unidades, en este caso, por ejemplo, o centrales convencionales u otros elementos que pueden, digamos, ayudar a la flexibilidad, también como la gestión de la demanda y otros, ¿no? Digamos, en pro, digamos, de estar coexistiendo, digamos, con las, digamos, debilidades que podrían tener las fuentes que, digamos, no tienen capacidad de regulación, ¿no? Otro aspecto importante para la flexibilidad es el impacto, digamos, de los problemas que se tienen en la propia red con la carga, ¿no es cierto? Esto es en la figura de abajo podemos ver una variación extrema, ¿no? En un sistema donde, por ejemplo, no solamente la intermitencia de las fuentes solares y eólicas le impactan o le afectan, sino también la posibilidad de que hayan cargas grandes en la demanda que también puedan producir estas variaciones, ¿no? Por ejemplo, hornos industriales y sobre todo que pueden afectar ello en sistemas menores. Pero cuando ya los sistemas son más grandes, no hay, digamos, una capacidad de poder con la propia inercia del sistema mejorar esta condición. Entonces, nos enfrentamos también a un desafío con relación al pronóstico de estas, digamos, del comportamiento de estas fuentes, porque, digamos, finalmente va a depender del comportamiento climatológico, ¿no? Y entonces, el poder desarrollar procedimientos para el pronóstico adecuado también va a ser un gran desafío. El uso de los sistemas, digamos, de almacenamiento, cuando haya una posibilidad de poder almacenar algún excedente que se produzca con estas fuentes, digamos, fuentes eólicas o solares, ¿no? También es otra posibilidad que puede colaborar, coadyuvar, digamos, dentro de la visión de flexibilidad de los sistemas. Pero hay otros impactos que se pueden ir visualizando ya en menor temporalidad, que pueden resultar, digamos, de fenómenos transitorios, ¿no? Que, digamos, estos ya más nos acercan, por ejemplo, a unas variaciones que pueden haber de voltaje, o que puedan también ser perjudiciales para el desarrollo correcto, ¿no? Digamos, de las operaciones en los sistemas eléctricos, ¿no? Entonces, hay diversas maneras de poder, de alguna manera, colaborar a partir, digamos, por ejemplo, de lograr con las aplicaciones que también tienen los sistemas de almacenamiento, por ejemplo, ese control del voltaje, ¿no? Hay incluso a veces también la posibilidad ya a nivel, digamos, no solamente de solucionar los problemas en los transitorios, sino también problemas, digamos, de regulación pasados algunos minutos ya con esa resolución, de tener, por ejemplo, volantes de inercia, ¿no? De poder tener sistemas, estos sistemas famosos, sistemas BESS, ¿no? Y finalmente ya para un periodo de regulación mucho mayor y considerando sistemas, digamos, mucho más grandes que el nuestro, también ahora muy usado en Europa, el tema de
de las centrales reversibles, ¿no? De estas centrales de hidrobombeo, que digamos como que son los sistemas que pueden ayudar a la regulación de una manera mucho más efectiva, pero también tenemos que en todas esas decisiones de cómo llegar a flexibilizar el sistema, tenemos que tomar en consideración los costos que se pueden incurrir, ¿no? Por incorporar ese tipo de tecnologías. Entonces, hay, digamos, muchas tareas y muchas formas de cómo flexibilizar el sistema, ¿no? A partir, digamos, de la actividad, por ejemplo, de generación, o sea, que pueden ser, digamos, atendidas desde el parque de generación, pero también la flexibilidad puede, de alguna manera, con la gestión de la demanda, partir, digamos, con algunas virtudes de ella, ¿no? Es decir, por ejemplo, se puede regular un deslastre automático de carga. Los mismos esquemas de rechazo automático de carga ya son, digamos, de alguna forma una barrera de protección en cuanto digamos, a transitorios digamos, muy pronunciados, ¿no? Que se puedan dar por efectos, por ejemplo, de alguna contingencia, digamos, muy severa, ¿no? Una gran falla, una gran desconexión. Existen, pues, los elementos necesarios como para poder corregir esa situación, ¿no? Los esquemas de rechazo automático de carga están previstos para esa situación. Pero bueno, esa es una situación extrema. Aquí se trata, de alguna manera, siempre mantener la operación en el estado normal del mismo, ¿no? O sea, en los sistemas eléctricos siempre hay 4 estados, o 4 modos de operación. Un modo de operación normal, un modo de operación en alerta, es cuando ya estamos a puertas de poder apartarnos mucho, ¿no? Para las variables de control, digamos, de los márgenes permitidos para ellas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la frecuencia en el Perú, cuando uno se aparta de un más o menos 2.5%, digamos, de lo que debe ser 60 Hz, ya entramos en una condición de alerta. Entonces, los elementos, digamos, dispuestos, o digamos, y que ya se incorporan considerando una visión de que vamos a tener mucha eólica y solar en el sistema, deben coadyuvar a mantener, digamos, ese balance adecuado de oferta y demanda que les he mencionado hace unos minutos. Y entonces, en la medida que se van incorporando más tecnologías, ¿no? Vamos a ver la necesidad seguramente de evaluar elementos, nuevas formas de poder siempre colaborar con otros mecanismos en ese correcto balance de oferta-demanda. Y eso es lo que significa, en el fondo, esa necesidad de tener sistemas más flexibles, porque esa flexibilidad es lo que va a brindar esa capacidad de respuesta frente, ya sea a transitorios, digamos, de contemporaneidad muy pequeña, y así como también a desbalances que se pueden ocurrir para temporalidades mayores, ¿no? Segundos, minutos, horas inclusive. Y entonces hay mucho, acá, bueno, no se visualizan muchas cosas, pero el objetivo de esta lámina es mencionarles que desde la regulación, desde, digamos, las formas de cómo la tecnología también puede ayudar o coadyuvar a mejorar, digamos, las condiciones para la flexibilidad. Y cuando hablo de la regulación, es decir, por ejemplo, de la necesidad de generar incentivos para las inversiones necesarias o el reconocimiento de los costos cuando, por ejemplo, haya, digamos, la necesidad de adelantar mantenimientos en las termoeléctricas, por ejemplo, cuando las horas equivalentes de operación que estaban previstas, digamos, para un espacio, digamos, de un tiempo determinado, ¿no? Por cierta, digamos, visión o que haya podido tener, por ejemplo, el operador o el agente que tiene a su cargo el titular de estas centrales, haya podido ver que esas horas de operación se han consumido muy rápido porque, digamos, han tenido mayores exigencias operativas. Entonces, es obvio, ¿no?, que esas mayores exigencias van a generar mayores costos de operación y mantenimiento, ¿no? Y entonces hay mecanismos, digamos, disponibles en nuestro sistema para poder lograr esos reconocimientos, pero
hay que evaluar ello y proponer, digamos, los cambios necesarios en los procedimientos, en este caso del operador del sistema pertinente, ¿no? También, desde el punto de vista de la regulación, se puede, como se está haciendo en Europa, ¿no?, ver la posibilidad de que hayan, digamos, algunas formas de replantear la operación, varias reprogramaciones, llamémosle así, dentro del día, ¿no? Eso es lo que le llaman la posibilidad de tener algún despacho intradiario, ¿no? O sea, dentro de la operación del día, tener varias posibilidades de poder ver cómo se puede reprogramar la operación y digamos, lograr, digamos, finalmente una transferencia o digamos, una liquidación correcta con los sobrecostos que podrían brindarse en esa reprogramación, ¿no? Esa reprogramación. En Europa están tratando de, digamos, todos los países de estandarizar esas disposiciones para el mercado intradiario, ¿ya? Entonces, nosotros, bueno, claro, tenemos que evaluar lo mejor que debe ser para nuestro sistema, ¿no? Y finalmente, hay una manera, yo antes pensaba que también la flexibilidad no podía medirse, ¿no? No tenía alguna unidad con la cual podríamos medir la flexibilidad per se, pero indirectamente se podría decir que la flexibilidad, un sistema es más flexible cuando tiene, por ejemplo, un mayor margen de reserva, ¿no? Pero también es pues una manera indirecta de poder ver, digamos, las capacidades de la flexibilidad de un sistema, ¿no? O las fortalezas de la flexibilidad de un sistema. Pero digamos, algunos análisis que han efectuado en algunos países han visto que, por ejemplo, pueden a través de la estimación, ya aplicando técnicas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, esta de la densidad de kernel, ¿no? Lograr un valor en función de probabilidades, de cómo darle una métrica, una medida a esta flexibilidad. Tanto, digamos, por ejemplo, considerando el almacenamiento, ¿no? La misma demanda, ¿no? El mercado propio y también otros elementos del sector. El sistema de almacenamiento o los sistemas BESS, ¿no? Logran un papel importante en este proceso de flexibilización, ¿no? En el Perú se ha avanzado, por ejemplo, a que hay BESS, ¿no? Estos Battery Energy System Storage, que permiten regular la frecuencia, ¿no? Cumplen una función de regulación primaria de frecuencia y, digamos, no han fracasado en ese desafío, ¿no? O sea, pareciera como que cumplen bien su función. Y así seguramente van a haber otras aplicaciones de los sistemas de almacenamiento que van siempre a colaborar con esta necesidad, como les decía, de mantener ese balance oferta-demanda pertinente en los sistemas. Y entonces, ¿no? Bueno, este gráfico es bastante, digamos, discreto, pero muy didáctico, ¿no? Vamos a notar que, digamos, hay un mayor costo operativo, ¿no? Cuando, digamos, vamos a lograr en nuestros despachos operar, por ejemplo, ciclos combinados o ciclos simples o centrales térmicas. Pero la flexibilidad operativa también podríamos, digamos, en las ordenadas, digamos, darles un orden de prelación, ¿no? Y ver y visualizar que las centrales más flexibles, ¿no? Para efectos de, digamos, su participación en los despachos, en la operación de los sistemas, son pues las tecnologías diésel, los motores de combustión interna, las centrales hidroeléctricas, ¿no? Digamos, las que son bastante inflexibles o las que, digamos, no pueden colaborar mucho con con su participación en el control, en la regulación, digamos, de las variables de control de estos sistemas, son la nuclear y la de carbón, ¿no? En el Perú no tenemos ni nuclear ni carbón, pero sí seguramente hay un desafío para lograr una mejor, digamos, unos mejores ratios de flexibilidad
en las centrales de ciclo combinado, en las centrales de ciclo combinado. En el Perú, y bueno, como título de la disertación era cómo se monitorea la flexibilidad, valga aclarar que hay un procedimiento, se aprobó un procedimiento, el OCINERMIN aprobó un procedimiento, el 161, con resolución del Consejo Directivo de 161, que habla sobre la supervisión a las inflexibilidades operativas, ¿no? O sea, si bien es cierto, ha tenido un propósito ad hoc, era verificar básicamente los 3 parámetros más importantes de flexibilidad que tienen las máquinas térmicas, principalmente, aunque esto también se aplica a las hidroeléctricas, pero el objetivo fue verificar el tiempo de arranque, el tiempo mínimo de operación y el tiempo entre arranques sucesivos, así como también otra inflexibilidad denominada carga mínima o potencia mínima, ¿no? Entonces, se ha desarrollado ese trabajo, ¿no? Pero aquí, digamos, como verán, no hay un indicador que mida la flexibilidad, sino más bien se ha verificado que esos parámetros, tiempo de arranque, tiempo mínimo de operación y digamos, tiempo entre arranques sucesivos, estén contenidos, digamos, dentro, digamos, del rango permitido y que, digamos, haya podido, digamos, eso verificarse en un percentil, ¿no? Que, digamos, con un percentil que forma parte de una gran base de datos, ¿no? Dispuesto, digamos, o que considera todas las unidades del parque, en este caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces, acá no es propósito de mostrar los valores arribados, porque es un tema más académico, pero los valores antes, digamos, contenidos en las propuestas de los operadores del sistema del Perú, perdón, de los agentes del sistema del Perú, se ha considerado que eran muy excesivos, ¿no? Algunos parámetros. Entonces, luego de una metodología aplicada, previamente considerando, digamos, un punto crucial de este procedimiento, que es el de auscultar estos parámetros considerando el diseño estructural de las máquinas, ¿no? O sea, no ha habido, digamos, el procedimiento no da la posibilidad de que haya podido haber un criterio comercial, por ejemplo, para definir este tipo de parámetros o el valor de estos parámetros, más el procedimiento dice que tiene que haber un criterio que evalúe las condiciones de diseño estructural de la máquina. Entonces, los resultados que se han abordado es que esos tiempos se han considerado que han sido mayores, ¿no? Y se han, digamos, de alguna forma reducido los tiempos. Otra cosa que aclarar es también el hecho de que este procedimiento en sí tiene como objetivo solamente verificar esos 3 parámetros, pero el objetivo final debería ser lograr buscar los vehículos necesarios, los drivers necesarios, como para poder flexibilizar, digamos, considerando el parque generador, considerando también, sí, los sobrecostos o las mayores exigencias que implican mayores ciclajes en este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, este procedimiento, en otras palabras, no de verificación, no es una especie de solución a los problemas de flexibilidad del sistema, ¿no? O sea, para los aspectos de flexibilidad o para los aspectos de, por ejemplo, lograr estructurar un mercado de servicios complementarios, tiene que haber una regulación expresa y es probablemente que incluso también necesaria una modificación a los marcos normativos superiores o generales, ¿no? Para poder, digamos, ya incentivar, digamos, mayores inversiones en pro de la flexibilidad. Este procedimiento, si bien es cierto, es importante y logra visualizar o, digamos, demostrar que hay algunos parámetros que, digamos, pueden de alguna manera asumirse para nuestro sistema eléctrico, no es, digamos, el camino para la flexibilización
de, digamos, muchas cosas necesarias para lograr, digamos, una operación más confiable, más segura en el sistema, considerando, ¿no?, esta alta variabilidad que tienen las fuentes que utilizan las tecnologías eólicas y solares. Como conclusión, ¿no?, la flexibilidad es un parámetro crucial para todos los actores del mercado, para los contratos, la operación de las plantas, la gestión de la demanda, el almacenamiento, la integración de la oferta, entre otros, ¿no? Operar un sistema con eficiencia también significa que, digamos, se tiene que considerar los desafíos y los costos reales que se involucran en un proceso de generación cuando, digamos, también hay exigencias de flexibilidad, ¿no? Se tiene que considerar en el cálculo de la eficiencia o es decir, que, digamos, vamos a ver siempre de operar con eficiencia, también algunos costos que van a ser necesarios, ¿no? Es a veces difícil prever, ¿no? Pero sí, también es importante saber que las máquinas están diseñadas para, en su vida útil, ¿no?, tener una cantidad importante de números de arranques y paradas. Esa cantidad de arranques y paradas pueden consumirse todas en los primeros años de operación, ¿no? Pero así también como que no pueden estar razonablemente distribuidas en toda su vida útil. Entonces, los costos variables, por ejemplo, no combustibles, deberían tener, digamos, algún criterio, y tienen, ¿no es cierto?, un criterio, pero que tienen que estar equilibrados entre la operación y, digamos, lo pertinente a las decisiones comerciales de las empresas, ¿no? O sea, si tiene que haber un reconocimiento de costos por mayor exigencias operativas, ¿no?, esos son los aspectos que se tienen que discutir. Los precios de la energía no proporcionan incentivos para proporcionar flexibilidad en estos tiempos. Esa es una también tarea importante para, digamos, avanzar en esta mayor integración de tecnologías eólicas y solares. Por lo pronto, las unidades, digamos, ahora, algo que es importante, ¿no? O sea, al final de la vida útil de las unidades, también la exigencia de imprimir mayor flexibilidad en las mismas, a veces también podría ser no razonable, ¿no? Entonces, como tal vez conclusión general, ¿no?, todos los agentes tienen la imperiosa necesidad de contribuir, ¿no?, con la seguridad del sistema, y la flexibilidad es una forma, es una manera de hacer ello. En lo académico, ¿no?, y esto lo recogen las distintas bibliografías, hay muchas tareas en pro de la flexibilidad, ¿no? Y cada tarea está de alguna manera diseñada para diversos segmentos, ¿no? Para el segmento que opera el sistema, para los mercados, para la carga, para la generación. Entonces, hay algunas tareas que se tienen que definir para el Perú, ¿no? Por temas un poquito de tiempo, yo creo que no lo vamos a poder explicar en detalle cada una de ellas. Pero el tema, por ejemplo, en la carga, en los aspectos de generación, el ver los temas de tiempos de arranques, ¿no?, el ver los temas de tiempos de mínimos de operación, son parte de la tarea de la flexibilidad, de la flexibilización de estos sistemas, digamos, en cualquier sistema eléctrico, ¿ya? En cualquier sistema eléctrico. Entonces, lo que se ha abordado es un ámbito técnico, ¿no?, y que impacta, digamos, también en lo económico. Pero, como les decía, ese ámbito también tiene que ser normativo regulatorio, ¿no? Y esperemos, digamos, que estos no arriben hacia ámbitos un poco más complejos, ¿no?, que puedan constituir incluso barreras a la competencia, y menos, ¿no?, se debería tratar de llegar, digamos, a situaciones en las cuales hayan controversias por ese tipo de situaciones. Entonces, un poco la propuesta es que estos aspectos tienen que ser bastante debatidos en el ámbito técnico y obviamente sus impactos ser reconocidos, ¿no? ¿Qué nos debe preocupar? Bueno, todos los agentes en pro de los
las instituciones en pro de la confiabilidad del sistema tienen algunas tareas que desarrollar, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas, aparte de trazar una visión para esa magnitud de la penetración red, por ejemplo, debe perfeccionar el código de red, debe disponer lo pertinente para el tema de los servicios complementarios. Entendemos que hay una comisión multisectorial para efectos de poder, digamos, dar a la luz una tercera reforma en el futuro que contempla algunos de estos temas, ¿no? Por, digamos, lo importante que es vista, digamos, los nuevos paradigmas con los cuales quien tiene que confrontarse no solamente la operación del sistema, sino también los mercados. Y asimismo los INERMIN, el COES tienen tareas importantes. Y no sin antes, ¿no? Siempre se suma a esto, pues, la academia, se suman los gremios empresariales y los gremios profesionales para definir una situación tan importante como es el tema de la flexibilidad. Bueno, les agradezco mucho y nuevamente agradecerle también a los organizadores por su amable invitación. Muchas gracias. Perfecto, ingeniero. Tenemos algunas preguntas para realizarle. A ver, por favor. Bien, perfecto. La primera pregunta sería, ¿cómo pueden los modelos de gestión de la demanda y la oferta de energía promover la flexibilidad operativa en los sistemas energéticos? La gestión de la demanda. Claro, en realidad la gestión de la demanda vamos a visualizarla, por ejemplo, como un modelo descentralizado de toma de decisiones, cuando, por ejemplo, haya mucho desarrollo de generación distribuida, ¿no? O cuando las industrias mismas puedan, bajo ciertos incentivos, ¿no? Retirar, por ejemplo, de su carga, viendo que, por ejemplo, en ese momento la energía es muy cara, ¿no? Alguna magnitud de la misma, ¿no? Porque, digamos, ella se da cuenta de que retirando esa carga, ¿no? Puede, de alguna manera, ella misma economizar, digamos, mejorar sus rentas, ¿no? O sea, tienen que haber incentivos como para que ellas puedan tomar la decisión. Y en cuanto a la generación distribuida, ¿no? Muchos actores, digamos, ahí van a estar presentes y tomando decisiones. Entonces, esa gestión es la que en algún momento va a estar bastante organizada, tal vez incluso digitalizada y obviamente controlada por operadores de redes, digamos, para los propósitos pertinentes. Claro, entiendo, perfecto. Entonces esto daría ciertos beneficios económicos, pero en general, ¿cuáles serían otros beneficios económicos y ambientales también de mejorar la flexibilidad operativa durante la transición energética? Bueno, los beneficios ambientales vienen por el mayor uso de energías renovables. Entonces, pero mientras más energías renovables tengamos, vamos a tener que tener más inversiones en flexibilizar los sistemas. Pero como la gran ventaja que tienen las energías renovables es que sus costos son prácticamente cero, porque el sol y el viento no cuestan, ¿no? Entonces, eso se va a traducir finalmente en un impacto en beneficio de tal vez menores tarifas, ¿no? Y menores precios, menores costos operativos y también menor huella de carbono, ¿no? En los sistemas. Esos son los beneficios. Perfecto. Bien, a manera de concretar ciertas las conclusiones que dio, ¿cuáles cree que serían los principales desafíos técnicos y regulatorios que deben abordarse para maximizar la flexibilidad operativa en los sistemas energéticos? Claro, como lo había mencionado, digamos, este procedimiento que se aprobó en el INERMIN tiene el objetivo de verificar algunos parámetros, 4 parámetros de las centrales convencionales, ¿no? Pero se necesita de alguna forma de un incentivo mayor, ya sea regulatoriamente o normativamente, para que las empresas se animen a invertir en flexibilizar sus sistemas, ¿no? Porque son finalmente gastos que se tienen que reconocer. Eso es necesario y digamos, si se puede lograr un mercado de servicios complementarios cuando se tenga que gestionar un recurso que va a estar, digamos, que va a formar parte casi del 30-40% de la matriz eléctrica, ¿no? Entonces, esos servicios también van de alguna manera tener que ser como desafíos normados, regulados,
y esa más o menos un poco la propuesta, ¿no? Claro, más bien como una pregunta para extender el último punto. ¿Conoce algún ejemplo de país en específico de algún dato que quizás haya hecho una movida tributaria o algo similar para incentivar? Para incentivar. Claro, Bueno, ¿qué políticas se han utilizado a nivel mundial que quizás se pueden usar de ejemplo? claro, a ver, por ejemplo, en España, no, o por ejemplo, en algunos países hay subastas de capacidad, entonces garantizan la confiabilidad. Hasta donde tengo entendido, por ejemplo, también en Colombia hay una especie de subastas de capacidad, incluso donde permiten la participación de centrales no convencionales, ¿no? Entonces, aquí hay que también ser realistas, hay que llevar un equilibrio en los cuales los inversionistas se sientan también tranquilos, ¿no? Y también desde el lado, digamos, regulatorio, normativo, las autoridades también se sientan tranquilas de que esto no va a impactar, por ejemplo, en los precios y tampoco, digamos, y más bien se va a garantizar la seguridad de operación de los sistemas, ¿no? Entonces, hay ejemplos, ¿no? Al Ah, respecto. perfecto, maravilloso. Muchas gracias, ingeniero, por la excelente exposición. A nombre de toda la comunidad de la facultad, en este segundo Congreso Internacional, agradecemos al ingeniero magíster Roberto Carlos Tamayo Pereira por compartir sus conocimientos y experiencia, también al público por la asistencia y por las preguntas realizadas. Les recordamos que en algunos minutos estamos iniciando la siguiente ponencia y nuevamente le reitero el agradecimiento. Muchas gracias, estimado Ron. Hasta luego. Gracias.